Una explosión para intimidar. El cártel hace estallar el auto de Omar Harfuch. El secretario de Seguridad de México nunca vio venir el ataque hasta que ya era demasiado tarde. Lo que comenzó como un amanecer ordinario se convertiría en un violento recordatorio de que, en la guerra contra los cárteles, nadie estaba verdaderamente a salvo. Esta es la historia de un hombre que se negó a ser silenciado, incluso cuando los asesinos más peligrosos de México intentaron borrarlo del mapa. El amanecer apenas comenzaba a teñir el horizonte de Ciudad de México cuando el convoy de 3 vehículos blindados avanzaba por las calles tranquilas del distrito residencial de Lomas de Chapultepec. La bruma matutina envolvía los árboles que bordeaban la avenida, difuminando los contornos de las mansiones que se alineaban a ambos lados. En el segundo vehículo, él revisaba informes en su tableta, acostumbrado a aprovechar cada minuto antes de llegar a la oficina. El conductor redujo la velocidad al aproximarse a una intersección. Fue entonces cuando su entrenamiento militar le hizo levantar la mirada. Una camioneta negra estacionada en posición irregular. Demasiadas personas reunidas a esa hora. Movimientos erráticos. Posible amenaza. 3 en punto, murmuró al conductor, la mano ya buscando instintivamente su arma. No hubo tiempo para más palabras. El mundo estalló en un infierno de luz, calor y metal retorcido. La onda expansiva levantó parcialmente el vehículo blindado, lanzándolo contra el muro de contención. Los cristales reforzados se agrietaron, pero resistieron. El acero de la carrocería se dobló como papel. El rugido ensordecedor de la explosión dio paso a un silencio irreal, quebrado solo por el zumbido en sus oídos. Su mente, entrenada en docenas de escenarios de crisis, evaluó automáticamente la situación. La puerta izquierda, inutilizada. 2 agentes de seguridad en el asiento delantero, inconscientes. Humo filtrándose por las fisuras del blindaje. Dolor punzante en el hombro y la pierna izquierda, pero sin hemorragia masiva. Segundos críticos antes de un posible segundo ataque. Central secretario bajo ataque. Consiguió transmitir por el comunicador de emergencia mientras sacaba su arma. Lomas de Chapultepec, esquina Paseo de la Reforma. Explosivo detonado. Necesitamos extracción inmediata. Los atacantes no esperarían. Si la bomba no lo mataba, entrarían a terminar el trabajo. Abrió con dificultad la puerta derecha, arrastrándose hacia afuera con el arma preparada. El aire de la mañana, ahora cargado de polvo y olor a explosivos, llenó sus pulmones. El vehículo delantero ardía. El tercero había resistido mejor, y ya veía a sus hombres desplegándose en formación defensiva. 3 figuras armadas emergieron entre el humo, avanzando hacia los restos de su vehículo. No usaban uniformes, pero se movían con precisión militar. Sus armas, rifles de asalto de alto calibre, no eran las típicas usadas por sicarios de bajo nivel. A pesar del dolor punzante, se atrincheró tras lo que quedaba de la puerta del vehículo. Apuntó cuidadosamente y disparó 2 veces. El primero de los atacantes cayó. Los otros se dispersaron buscando cobertura. Las sirenas comenzaron a aullar a lo lejos. Refuerzos en camino. Los atacantes lo sabían también. Intercambiaron algunas palabras y comenzaron a retirarse, disparando ráfagas para cubrir su escape. Omar Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, apretó los dientes mientras evaluaba el daño. Sangre manchaba su traje, fragmentos de metal incrustados en su hombro. Pero estaba vivo, y esto no había sido un ataque cualquiera. Era una declaración de guerra. Las luces del hospital parpadeaban de forma intermitente sobre el rostro de Omar Harfuch. El olor a antiséptico y medicamentos inundaba la habitación blindada del 6º piso. Un piso entero convertido en fortaleza por órdenes presidenciales. 2 agentes armados custodiaban la puerta mientras un equipo médico trabajaba metódicamente, extrayendo fragmentos metálicos de su hombro y muslo. 3 costillas fracturadas, múltiples laceraciones, conmoción cerebral leve y metralla en el hombro izquierdo, enumeraba una doctora de expresión severa mientras revisaba los monitores. Considerando la magnitud del explosivo, secretario Harfuch, es casi un milagro que esté consciente. Harfuch apenas la escuchaba.
Su mente repasaba cada detalle de la emboscada con precisión militar. La camioneta negra, el ángulo del explosivo, la coordinación de los atacantes, el armamento de grado militar. No era obra de aficionados ni un ataque improvisado. La firma era inconfundible. La puerta se abrió y el coronel Rivera entró, su rostro marcado por una cicatriz vertical que descendía desde su ojo derecho hasta la mandíbula. Era el único hombre en quien Harfuch confiaba plenamente. Compañero, desde sus días en las fuerzas especiales, antes de transitar al ámbito de la seguridad pública. ¿Qué tenemos? Harfuch ignoró el dolor al intentar incorporarse, provocando que la enfermera le lanzara una mirada reprobatoria. Rivera se acercó, bajando la voz a pesar de que la habitación había sido revisada contra dispositivos de escucha. 12 muertos confirmados, incluyendo 3 civiles. 2 de nuestros hombres no lo lograron. El explosivo principal era militar, compuesto C4 mezclado con metralla. Los atacantes utilizaron armas de asalto belgas, probablemente traficadas. Tenemos a un cuerpo, el que usted neutralizó. Sin identificación, pero los preliminares sugieren entrenamiento profesional. Harfuch asintió. Cada detalle confirmaba sus sospechas. Los medios ya están enloquecidos, continuó Rivera, mostrándole su teléfono. Primera vez que atacan directamente a un secretario de seguridad en plena Ciudad de México. El presidente ha convocado una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad. En la pantalla, titulares sensacionalistas anunciaban «Atentado contra Omar Harfuch, secretario de Seguridad de CDMX. Narcoterrorismo en la capital. Cártel golpea el corazón del gobierno». Una enfermera se acercó para ajustar su suero, pero Harfuch notó su nerviosismo, la forma en que evitaba mirarlo directamente. El miedo era palpable. Si un secretario de seguridad podía ser atacado con tal audacia, nadie estaba a salvo. «Tenemos que verificar a todo el personal», murmuró a Rivera, señalando discretamente hacia la enfermera. «Y necesito mi teléfono encriptado». Rivera asintió, comprendiendo la implicación. La vulnerabilidad de Harfuch en el hospital lo convertía en un objetivo tentador para un segundo ataque. Cualquiera podría ser un infiltrado. «Ya reforcé el perímetro», respondió Rivera, «y tengo hombres de confianza revisando al personal. ¿Cree que vendrán a terminar el trabajo?» Harfuch observó por la ventana blindada. Helicópteros policiales sobrevolaban el hospital, mientras francotiradores tomaban posiciones en edificios cercanos. La ciudad entera estaba en alerta máxima. «No es cuestión de si vendrán», respondió finalmente, su voz endurecida por décadas, enfrentando a los cárteles, sino de cuándo, y esta vez estaremos listos. 3 días después del atentado, Omar Harfuch entró con paso firme al Centro de Inteligencia Nacional, ignorando el dolor que pulsaba bajo los vendajes. El complejo gubernamental, ubicado en un edificio anónimo del centro de la ciudad, representaba el cerebro de la seguridad mexicana. Pantallas táctiles cubrían las paredes, mostrando mapas de calor de actividad criminal y rostros de objetivos prioritarios. Técnicos con auriculares monitorizaban comunicaciones en tiempo real, mientras analistas compilaban informes de inteligencia. «Secretario debería estar recuperándose», le recibió Valenzuela, director de inteligencia. Un hombre de complexión delgada y mirada analítica que raramente mostraba emoción. «Me recuperaré cuando tengamos respuestas», respondió Harfuch, dirigiéndose hacia la mesa de situación donde el equipo de crisis ya se congregaba. Reconoció al fiscal general, al secretario de Defensa y a los asesores más cercanos del presidente. Rostros tensos, carpetas clasificadas, café frío en tazas a medio consumir. Se proyectó en la pantalla principal una fotografía del sicario abatido durante el atentado. A su lado, un expediente criminal y datos biométricos. Carlos Armando Ramírez, comenzó la analista Torres señalando la imagen. Ex militar, dado de baja deshonrosamente en 2017. Reaparece 2 años después como operador del CJNG. Las huellas son definitivas. ¿Tenemos las comunicaciones?, preguntó Harfuch, estudiando el rostro del hombre que había intentado matarlo. «Interceptamos fragmentos encriptados»,
respondió Valenzuela, proyectando una transcripción. La orden vino directamente de El Mencho. La firma es clara. El ataque fue planeado durante semanas, con inteligencia precisa sobre su ruta. Conocían exactamente cuándo y dónde atacar. Un silencio pesado cayó sobre la sala. La implicación era clara. Alguien de dentro había filtrado información clasificada. Si fue CJNG, esto representa una escalada sin precedentes, intervino el secretario de Defensa. Nunca habían atacado tan frontalmente a un funcionario de este nivel en la capital. Es porque el secretario Harfuch los ha golpeado donde más duele, añadió el fiscal general. Los arrestos del mes pasado desmantelaron 3 de sus principales rutas de distribución. Les costó millones. Harfuch permaneció en silencio, absorbiendo cada detalle mientras un mapa se iluminaba mostrando células del CJNG infiltradas en la capital. La pregunta que nadie quiere hacer, dijo finalmente, su voz controlada a pesar de la furia que hervía bajo la superficie, es quién filtró mi itinerario. Solo 7 personas conocían exactamente mi ruta ese día. Torres deslizó una tableta hacia él. Hemos rastreado transferencias inusuales en las últimas semanas, un depósito de 2 millones de pesos a una cuenta en Islas Caimán vinculada al subdirector González, de su propio equipo. Las implicaciones eran devastadoras. No solo el cartel había atacado al corazón del sistema de seguridad, sino que había conseguido infiltrarse en los niveles más altos. Hay más, añadió Valenzuela bajando la voz. Interceptamos comunicaciones que sugieren que la bomba era solo la primera fase. Tienen una lista de objetivos. Usted era el primero, pero no el último. ¿Qué propone, secretario?, preguntó. El asesor presidencial. Harfuch se levantó, recorriendo con la mirada cada rostro en la sala, calculando quién era de confianza y quién podría ser otro infiltrado. No podemos usar los canales oficiales, respondió, la determinación endureciendo sus facciones. Están comprometidos. Necesito un equipo pequeño, personas en quienes confíe absolutamente. Vamos a llevar esta guerra a su territorio, pero primero, su mirada se clavó en la fotografía del sicario. Necesitamos saber quién más está en su nómina dentro de nuestras filas. El amanecer apenas tocaba los cerros que rodeaban la casa de 2 plantas en las afueras de Xochimilco. Desde fuera parecía una residencia común, con paredes desgastadas y un jardín modesto. Por dentro era una fortaleza improvisada. Cortinas tácticas bloqueaban las ventanas, equipos de comunicación encriptados ocupaban la mesa del comedor y sensores de movimiento vigilaban el perímetro. Omar Harfuch, con el brazo izquierdo aún inmovilizado bajo su camisa negra, observaba el monitor de seguridad mientras el coronel Rivera completaba otra ronda de vigilancia. Perímetro asegurado, informó Rivera dejando su arma sobre la mesa. Nadie nos ha seguido. Esta casa no existe en ningún registro oficial. Harfuch asintió sin apartar la mirada del reloj. Había seleccionado personalmente a cada miembro del equipo que estaba por reunirse, personas cuyas lealtades conocía más allá de toda duda, personas que no figuraban en los canales oficiales que el cartel había infiltrado. Un vehículo se detuvo frente a la casa. Harfuch tensó instintivamente la mano sobre su arma, pero se relajó al reconocer la figura femenina que bajaba del auto. Ana Suárez era quizás la mejor especialista en ciberinteligencia del país. Aunque oficialmente trabajaba como analista de nivel medio en la Secretaría, su verdadero talento era un secreto bien guardado, como los algoritmos que había desarrollado para rastrear patrones de lavado de dinero del CJNG. ¿Seguro que es prudente reunirnos todos aquí?, preguntó ella al entrar, dejando caer una mochila, con equipos electrónicos. Sus ojos, de un marrón intenso, escanearon la habitación con la misma precisión que sus programas analizaban datos. Es el único lugar donde podemos hablar libremente, respondió Harfuch. Los canales oficiales están comprometidos a niveles que aún desconocemos. El sonido de una motocicleta interrumpió la conversación. Miguel Ortega, ex capitán de Fuerzas Especiales, entró minutos después con el sigilo que lo había convertido en leyenda durante operaciones en la Sierra de Sinaloa.
Una cicatriz recorría su mentón hasta el cuello, recuerdo de la misión donde él y Harfuch habían desmantelado un laboratorio de metanfetaminas años atrás. «Me debes una grande, Omar», dijo Ortega, dejando un bulto envuelto sobre la mesa. «Estaba retirado hasta que volaron tu auto». Rivera desplegó un mapa de la ciudad sobre la mesa central, mientras Harfuch servía café en tazas desportilladas. El aroma amargo llenó la habitación, contrastando con la tensión que flotaba en el aire. «Estamos solos en esto», comenzó Harfuch, estudiando los rostros a su alrededor. «El CJNG ha infiltrado sectores críticos del gobierno. La bomba fue solo el principio. Tienen una lista de funcionarios marcados para eliminación». Ana desplegó su laptop, proyectando fotografías de sospechosos. «He rastreado transferencias bancarias inusuales. 6 oficiales de alto rango recibieron pagos sustanciales la semana antes del atentado. Y yo tengo esto», añadió Ortega, desenvolviendo el bulto para revelar un teléfono encriptado. «Lo recuperé de un contacto en inteligencia militar. Contiene comunicaciones del cartel, incluyendo órdenes directas relacionadas con tu ataque». Harfuch miró a cada uno, consciente de que les estaba pidiendo que arriesgaran sus carreras, incluso sus vidas. «Entenderé si alguno quiere retirarse ahora. Lo que vamos a hacer no tendrá respaldo oficial». Rivera fue el primero en responder. «Estuvimos juntos en peores situaciones». Ana sonrió ligeramente. «Técnicamente ya he violado 5 protocolos de seguridad nacional esta semana». Miguel simplemente verificó su arma. «Siempre quise conocer el interior de un complejo del CJNG». Harfuch asintió, sintiendo por primera vez desde el atentado que tenía una oportunidad real contra el cartel. «Entonces comenzamos ahora. Ana, necesitamos mapear sus comunicaciones. Miguel, identifica sus puntos vulnerables en la capital. Rivera, prepara el equipo táctico». La luz del amanecer se intensificaba, iluminando 4 rostros unidos por un propósito común y una certeza sombría. El cartel había cometido un grave error al convertir esto en algo personal. La luz azulada de múltiples pantallas iluminaba el rostro concentrado de Ana Suárez, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. La sala de estar de la Casa Franca se había transformado en un centro de operaciones digital improvisado. Cables serpenteaban por el suelo, conectando servidores encriptados y dispositivos de interceptación que ella misma había modificado para evadir los protocolos estándar. «Es como buscar una aguja en un pajar de agujas», murmuró sin apartar la mirada del código que desfilaba en su pantalla principal. Llevaba 30 horas casi sin dormir, rastreando patrones de comunicación entre policías de alto rango y números telefónicos vinculados al CJNG. Harfuch, reclinado en una silla cercana revisando expedientes, levantó la mirada. «¿Algún avance?» Ana tomó un sorbo de café frío antes de responder. «He identificado 13 oficiales que recibieron pagos sustanciales en los últimos 6 meses. Pero hay algo más interesante». Giró su pantalla para mostrarle un mapa de la ciudad con puntos rojos parpadeantes. «Estos son teléfonos registrados a policías de diferentes distritos. Observa cómo se mueven». Harfuch entrecerró los ojos notando el patrón. «Se reúnen en las mismas ubicaciones que los sicarios identificados del cartel». «Exacto, no son encuentros casuales. Están coordinados». Ana abrió otro archivo. «Y esto es lo más preocupante. 3 de estos oficiales estuvieron presentes durante la planificación de tu ruta el día del atentado». El auricular en el oído de Harfuch crujió con la voz de Miguel Ortega, quien llevaba horas en vigilancia encubierta. «Jefe, estoy en el restaurante La Perla. Tenemos una reunión en progreso», informó Miguel en voz baja. «Comandante Salgado del Distrito Federal con 2 sujetos que coinciden con los perfiles de operadores del CJNG. Están intercambiando documentos». Harfuch activó la cámara remota que Miguel llevaba oculta. Las imágenes eran granulosas, pero suficientes para identificar al comandante Salgado, responsable de seguridad en 3 delegaciones clave de la ciudad. Junto a él, un hombre con tatuajes asomando bajo el cuello de su camisa deslizaba un sobre marrón sobre la mesa. «Salgado tiene acceso a todos los planes de seguridad de la zona metropolitana», murmuró Harfuch,
la ira comprimida en su voz. Ana continuó tecleando, correlacionando datos. Encontré algo más. Los pagos tienen un patrón. Aumentan significativamente 3 días antes de operativos importantes contra el cartel. Siempre que planeamos un golpe, ellos lo saben con antelación. La puerta se abrió y Rivera entró, dejando sobre la mesa un teléfono confiscado. Interceptamos esto de un mensajero del cartel en Polanco. Tiene una lista de policías a nómina y sus asignaciones. Ana conectó el dispositivo a su sistema, rompiendo la encriptación en minutos. Lo que apareció hizo que Harfuch apretara los puños. Una lista detallada de 27 oficiales, sus posiciones estratégicas y la información que cada uno proporcionaba al cartel. No son infiltrados aislados, dijo Ana, su voz vacilante, por primera vez. Es una red completa. Tienen ojos y oídos en cada nivel del sistema. En el auricular Miguel reportó: Salgado está saliendo. Lleva documentos oficiales. ¿Lo intercepto? Harfuch consideró la situación. Cada paso en falso podría alertar al cartel. Negativo, respondió finalmente. Mantén la vigilancia. Necesitamos el cuadro completo antes de actuar. Ana proyectó en la pared un diagrama de conexiones que crecía por minutos, revelando una telaraña de corrupción extendida por toda la estructura policial de la ciudad. ¿Cómo combates a un enemigo?, preguntó Rivera, cuando tus propias fuerzas son su mejor arma. Harfuch observó el mapa de traición desplegado ante él. Cada punto una persona que había jurado proteger a los ciudadanos, pero ahora servía al cartel que aterrorizaba esas mismas calles. Cortando la cabeza, respondió, señalando hacia un nombre que aparecía conectado a múltiples nodos en la red. Y creo que acabamos de encontrarla. La bodega abandonada se alzaba como una sombra contra el cielo nocturno en el distrito industrial de Vallejo. Desde el exterior parecía otra reliquia oxidada del pasado industrial de México, con ventanas rotas y paredes descoloridas. Pero el ojo entrenado de Miguel Ortega había detectado los signos reveladores: cámaras ocultas en postes cercanos, patrones de vigilancia regulares y el flujo constante de vehículos de alta gama con vidrios polarizados. Objetivo confirmado, susurró Miguel en su micrófono táctico, agazapado tras un contenedor industrial a 100 metros del edificio. Cuento 6 guardias visibles, probablemente más en el interior. En la Casa Franca, Harfuch monitoreaba la operación desde múltiples pantallas. Un dron térmico proporcionaba imágenes desde arriba, revelando siluetas naranjas y rojas moviéndose dentro de la estructura. 11 sujetos en total, confirmó Harfuch, su voz firme en los auriculares del equipo táctico. Concentración principal en el sector este, probable centro de operaciones. Ana ha cortado su sistema de comunicaciones. Tienen 3 minutos antes de que noten la interferencia. Miguel hizo una señal y 4 sombras se desplazaron silenciosamente hacia distintas posiciones. Todos eran exfuerzas especiales, hombres y mujeres que habían servido con Harfuch o Rivera en el pasado. Ninguno vestía uniformes oficiales. Esta operación no existía en ningún registro. Recuerden, la voz de Harfuch sonaba clara en sus oídos. Necesitamos los servidores y documentación intactos. Prioridad secundaria: capturar a Rodríguez, alias El Contador. Es el enlace directo con la cúpula del CJNG. Miguel verificó su arma, una Heckler & Koch con silenciador. Entrando en 30 segundos, el primer guardia no tuvo tiempo de reaccionar cuando una sombra surgió detrás de él. Miguel lo neutralizó con un golpe preciso, arrastrando el cuerpo inconsciente a un rincón oscuro. Simultáneamente, el resto del equipo avanzaba desde distintos ángulos, eliminando la seguridad externa sin disparar un solo tiro. Perímetro asegurado, reportó una voz femenina en la radio. Acceso lateral comprometido. La puerta trasera cedió bajo una herramienta hidráulica. El equipo se desplegó en formación, moviéndose como agua entre las sombras del almacén. El primer contacto fue inevitable. Un guardia emergió de un pasillo, su mano ya desenfundando. El disparo silenciado de Miguel resonó apenas como un chasquido. El hombre cayó. Contacto iniciado.
informó Miguel. Perdemos el elemento sorpresa. Los siguientes minutos fueron un ballet letal de movimientos precisos. 2 guardias más aparecieron, disparando ráfagas erráticas. El equipo respondió, con fuego controlado. No había gritos, solo el metódico avance hacia el objetivo. «Sala este despejada», reportó Miguel, avanzando hacia una oficina improvisada donde monitores y servidores zumbaban bajo luces fluorescentes. «Tenemos la sala de comunicaciones. En la Casa Franca, Ana hacía zoom en los monitores. Conecta el dispositivo de extracción al servidor principal. Necesito una copia completa». Miguel insertó un dispositivo desarrollado por Ana en el puerto principal, mientras el resto del equipo aseguraba el perímetro. El tiroteo se intensificó en otro sector del edificio. «Tenemos a El Contador», gritó otro miembro del equipo por radio. Intentaba destruir documentos. Harfuch se inclinó hacia adelante, la tensión concentrada en su mandíbula. «Tráiganlo con los documentos. Tenemos 2 minutos antes de que lleguen refuerzos del cartel». La extracción fue tan precisa como la entrada. Cuando las primeras sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, probablemente alertadas por policías en la nómina del cartel, el equipo ya se alejaba en vehículos diferentes, con El Contador esposado y semiconsciente en uno de ellos. «Paquete asegurado», confirmó Miguel. «Finalmente. Y jefe, deberías ver lo que encontramos. Tienen toda la operación del atentado documentada, incluyendo quién dio la orden final». Harfuch exhaló lentamente. El primer paso real para llegar al corazón del cartel que había intentado asesinarlo. «Tráiganlo. Es hora de que tengamos una conversación». La habitación subterránea en el antiguo búnker militar abandonado carecía de ventanas. Un foco desnudo proyectaba luz implacable sobre la única mesa metálica anclada al suelo. Frente a ella, esposado a una silla atornillada al concreto, Ricardo Fuentes, alias El Contador, mantenía la mirada desafiante a pesar del ojo inflamado y el labio partido. Su camisa de diseñador, ahora arrugada y manchada, contrastaba con el ambiente austero. Harfuch permanecía en silencio, observándolo desde el otro lado de la mesa. Sobre la superficie de metal había dispuesto metódicamente documentos recuperados de la bodega, fotografías del atentado, listas codificadas de pagos y un diagrama detallado de la ruta que seguiría el día de la explosión. «No existe este lugar», dijo finalmente Harfuch, su voz controlada como el filo de un bisturí. «Nadie sabe que estás aquí. Nadie vendrá por ti». El Contador lanzó una risa seca. «¿Crees que me asustas? He visto lo que el Mencho hace a los traidores. Lo que tú puedas hacerme sería misericordioso». Harfuch no pestañeó. Deslizó hacia él una fotografía donde aparecía junto al comandante Salgado recibiendo un maletín. «Tenemos tus cuentas, tus contactos, las transferencias a policías. Tu valor para el cartel acaba de reducirse a 0». Una gota de sudor resbaló por la sien del Contador, única señal visible de su nerviosismo. El silencio se espesó entre ellos, interrumpido solo por el zumbido monótono del foco. «6 civiles murieron en ese atentado», continuó Harfuch, señalando fotos de los daños, incluyendo una niña de 9 años que pasaba con su madre. «¿Valió la pena?» «Los negocios tienen costos operativos», respondió el Contador con una sonrisa tensa. Harfuch mantuvo el control, aunque sus nudillos blanquecieron imperceptiblemente. Colocó frente a él un teléfono con mensajes encriptados ya decodificados por Ana. «Confirmen impacto en objetivo primario. Proceder con fase 2 si necesario». Este mensaje salió de tu teléfono 20 minutos antes de la explosión. El Contador miró hacia el rincón donde Rivera permanecía como una estatua silenciosa. Luego volvió a enfrentar a Harfuch. «No eres el primero que intenta enfrentarnos. Los anteriores duran una semana, aceptan los arreglos o terminan en una fosa. Pero yo sigo aquí», replicó Harfuch, inclinándose hacia adelante. «Y ahora tengo tu red de informantes, tus cuentas y las rutas de entrada del precursor químico que transportan desde Michoacán». Algo cambió en la mirada del Contador. No miedo todavía, pero una recalibración de su posición. «El atentado no fue mi idea», ofreció, tanteando el terreno.
Yo solo manejo números. El Mencho quería un mensaje público, algo que todos vieran. ¿Por qué? Tu maldita campaña anticorrupción estaba funcionando. 3 jueces que teníamos controlados comenzaron a rechazar nuestros casos. 2 comandantes de policía devolvieron el dinero, demasiado asustados para seguir cooperando. Harfuch no mostró satisfacción, aunque internamente registró esta confirmación de que su estrategia había estado funcionando. No fue solo un intento de asesinato, continuó el contador, más despierto ahora que veía una posible negociación. Fue una advertencia para todos los funcionarios. Si pueden atacar al secretario de Seguridad en plena capital, nadie está a salvo. ¿Y la fase 2? El contador humedeció sus labios resecos. Lista de objetivos secundarios. Jueces, fiscales, jefes policiales. Cualquiera que rechace cooperar. Harfuch empujó hacia él un bolígrafo y papel. Nombres. Todos los involucrados en la planificación. Todos los objetivos de la fase 2. ¿Y qué recibo a cambio? La oportunidad de no ser encontrado por el cartel cuando descubran todo lo que ya me has dado sin darte cuenta. El contador miró los documentos esparcidos, luego a Harfuch, reconociendo finalmente la implacable determinación en sus ojos. Sin mediar más palabras, tomó el bolígrafo. El Mencho cometió un error, murmuró Harfuch mientras observaba al hombre escribir frenéticamente. No debió convertir esto en algo personal. El Centro de Comunicaciones Seguras ocupaba el subsuelo del edificio gubernamental, un búnker tecnológico donde las paredes acorazadas bloqueaban cualquier señal no autorizada. Harfuch atravesó los 3 puntos de control biométrico, con Ana siguiéndole de cerca, su laptop asegurada contra su pecho como un escudo. En sus rostros se reflejaba la misma determinación sombría. ¿Estás segura?, preguntó Harfuch por tercera vez, mientras descendían en el ascensor blindado. Ana asintió. Sin margen de error. La filtración vino de un terminal exclusivo con acceso alfa. Solo 5 personas en todo el sistema tienen esa autorización. Las puertas se abrieron revelando la sala central de operaciones, un espacio futurista con docenas de estaciones de trabajo y una pared de pantallas mostrando mapas de seguridad de la ciudad. En el centro, supervisando las operaciones, estaba Gabriel Mendoza, subsecretario de Inteligencia y mentor de Harfuch durante su ascenso en la jerarquía de seguridad. Omar. Mendoza se acercó con una sonrisa cordial, extendiendo su mano. No, esperaba verte aquí. Los médicos insistían en que descansaras otra semana. Harfuch estrechó su mano, notando el costoso reloj suizo en la muñeca de Mendoza, un detalle que siempre había considerado un pequeño lujo inofensivo para un funcionario de carrera. Los carteles no descansan, Gabriel, y yo tampoco. Miró alrededor casualmente. Necesito acceso al archivo de protocolos de la semana del atentado. Mendoza frunció el ceño levemente. Sabes que esos archivos están sellados por la investigación federal. Tendríamos que solicitar autorización. O podría usar mi código de anulación, respondió Harfuch, sosteniendo la mirada de su mentor, a menos que haya alguna razón para no hacerlo. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Mendoza finalmente hizo un gesto hacia su oficina privada. Hablemos en privado. La oficina de cristal aislado ofrecía una visión completa del centro de operaciones mientras garantizaba confidencialidad absoluta. Ana desplegó silenciosamente su laptop mientras Mendoza cerraba la puerta. ¿Qué está pasando realmente, Omar? Estos movimientos fuera de protocolo. Equipos operando sin autorización. Hay rumores. Harfuch permaneció de pie, estudiando al hombre que había firmado su primera recomendación para el servicio de inteligencia 15 años atrás. Cuéntame sobre tu nueva casa en Valle de Bravo, Gabriel, la que compraste hace 3 meses. Mendoza parpadeó, su compostura alterándose por un instante. No sé a qué te refieres. Ana giró su pantalla. En ella aparecía una transferencia bancaria de 4.5 millones de pesos a una cuenta en Islas Caimán, luego redirigida a una inmobiliaria de lujo. Junto a esta, un registro de llamadas entre un número vinculado a Mendoza y otro identificado como contacto directo del CJNG,
La propiedad está a nombre de tu cuñada, continuó Harfuch, pero los fondos vinieron del mismo canal que financió mi atentado. Mendoza se desplomó en su silla, el color abandonando su rostro. No entiendes, Omar. Comenzó con pequeños favores, información menor. Nunca pensé... ¿No pensaste que entregarles mi ruta exacta terminaría así? Harfuch proyectó las imágenes del atentado, los cuerpos destrozados en el pavimento. 6 civiles muertos, Gabriel. 2 de mis hombres, por tu traición. Amenazaron a mi familia, susurró Mendoza, aunque su mirada evitaba las fotografías. Tenían fotos de mis hijos en la escuela, y luego los pagos. Se volvió imposible. Salir. Harfuch colocó una grabadora sobre el escritorio. Necesito todo, cada contacto, cada operación comprometida, cada nombre. Me matarán, respondió Mendoza, el miedo finalmente quebrando su fachada. Ese riesgo lo asumiste al primer depósito, replicó Harfuch sin compasión en su voz. Pero puedo ofrecerte protección si tu información resulta valiosa. Ana trabajaba silenciosamente en segundo plano, copiando archivos encriptados mientras Mendoza, desmoronándose ante ellos, comenzaba a hablar. Nombres, fechas, operaciones comprometidas. El veneno que había estado corroyendo el sistema de seguridad desde dentro. Nunca quise que te lastimaran, murmuró finalmente. Eras como un hijo para mí. Harfuch lo miró, el mentor que había traicionado todo lo que alguna vez le enseñó, y solo sintió un vacío frío donde antes había existido respeto. Debiste pensar en eso antes de venderme por una casa en Valle de Bravo. Mientras 2 agentes de confianza entraban para escoltar a Mendoza, Harfuch intercambió una mirada con Ana. La pieza central del rompecabezas encajaba finalmente, revelando el mapa completo de la corrupción que habían estado combatiendo. Ya sabemos cómo llegaron a ti, dijo Ana. Ahora necesitamos cortar la cabeza de la serpiente. El viejo complejo industrial de Azcapotzalco se alzaba como un esqueleto metálico contra el crepúsculo. Décadas atrás había albergado una fábrica textil. Ahora era una cáscara oxidada de concreto resquebrajado y ventanas rotas. El lugar perfecto para lo que Harfuch había denominado Operación Espejo. Perímetro asegurado, informó Rivera, a través del auricular mientras recorría el complejo por tercera vez. Equipos tácticos en posición, ocultos en los puntos designados. Harfuch observaba desde una oficina elevada, con visión panorámica del piso principal. El almacén había sido meticulosamente preparado para parecer un punto de transbordo de mercancía ilegal. Cajas selladas, algunas conteniendo armamento decomisado en operativos anteriores, formaban una escenografía convincente. Miguel Ortega, vestido como capataz de carga, coordinaba el movimiento de varios agentes encubiertos que simulaban ser trabajadores. «El mensajero está listo», dijo Ana, ajustando un pequeño dispositivo en la solapa de Ricardo Fuentes, alias El Contador. El micrófono es indetectable incluso con escáneres avanzados. El Contador había aceptado cooperar después de comprender que su única esperanza de sobrevivir, tanto al cartel como a la justicia, era ayudando a Harfuch. «Recuerda», le dijo Harfuch sosteniendo su mirada, «una sola palabra fuera del guión y esto termina para ti». «Solo quiero salir vivo», respondió Fuentes, el sudor perlando su frente a pesar del aire fresco de la noche. El plan era arriesgado pero directo. Utilizarían a Fuentes para atraer a Jesús Rodríguez, el Cobra, lugarteniente directo de Ellis, Mencho y coordinador de operaciones en la Ciudad de México. Fuentes lo contactaría con información sobre un supuesto cargamento de armas que podría ser confiscado como represalia por el atentado fallido contra Harfuch. Ana monitoreaba las comunicaciones desde una camioneta estacionada a 2 cuadras de distancia. «Tenemos movimiento en las cámaras perimetrales. 2 Suburban negras aproximándose por el acceso este. Todos en posición», ordenó Harfuch. «Nadie se mueve hasta mi señal». El interior del almacén quedó en un silencio tenso, roto solo por el zumbido ocasional de los focos industriales y las pisadas metódicas de los falsos trabajadores.
Fuentes esperaba junto a un montacargas, repasando mentalmente el guión preparado. Las puertas metálicas crujieron al abrirse. 4 hombres armados entraron primero, escaneando el lugar. Detrás de ellos, el Cobra, un hombre de complexión delgada y rostro marcado por una cicatriz diagonal, avanzó con la confianza de quien está acostumbrado a inspirar miedo. «Ricardo», saludó el Cobra con frialdad, «nos tenías preocupados. 3 días sin reportarte». «Tuve que mantener perfil bajo después del operativo en la bodega», respondió Fuentes, siguiendo precisamente el guión. «Pero valió la pena. Conseguí información sobre este cargamento». El Cobra recorrió con la mirada las cajas apiladas. «¿Qué tenemos exactamente?» «Fusiles, AR-15, munición, chalecos, todo listo para ser transportado a la base federal», explicó Fuentes, señalando las cajas. «Y algo mejor, el itinerario de los próximos movimientos de Harfuch». Desde su posición elevada, Harfuch observaba la interacción, cada músculo tenso, pero su mente clara como el cristal. El Cobra hizo un gesto, y 2 de sus hombres comenzaron a inspeccionar el contenido de las cajas. «El jefe está muy interesado en terminar el trabajo con Harfuch», dijo el Cobra, acercándose a Fuentes. «Especialmente después del problema con Mendoza», Ana susurró en el auricular de Harfuch. «Está confirmando indirectamente la conexión. Ya tenemos suficiente». Pero Harfuch esperó. Necesitaban más que palabras ambiguas. Necesitaban una confesión clara, nombres concretos, la estructura completa. «¿El jefe vendrá personalmente a verificar esto?», preguntó Fuentes, improvisando. Peligrosamente. El Cobra pareció tensarse. «El jefe no se arriesga así, pero Diego Ramírez estará aquí en 20 minutos para coordinar el transporte». Harfuch sintió un escalofrío de anticipación. Diego Ramírez era el enlace directo con el Mencho, rara vez visto en operaciones de campo. Si podían capturarlo. Uno de los guardias se detuvo abruptamente frente a una caja, notando algo fuera de lugar. Sus ojos se estrecharon, su mano moviéndose hacia su arma. «Esto es una trampa». «¿Ahora?», ordenó Harfuch por radio, viendo cómo la situación se descontrolaba en segundos. El almacén se transformó instantáneamente. Paneles de falso concreto se deslizaron revelando posiciones tácticas. El equipo de Harfuch emergió con precisión militar mientras las luces se intensificaban cegadoramente. «Policía Federal, al suelo», gritó Rivera, mientras el Cobra, comprendiendo la magnitud de la trampa en la que había caído, alcanzaba su arma con la velocidad de la serpiente que le daba su apodo. El rugido de los disparos transformó el almacén en un infierno de ecos metálicos y destellos cegadores. El Cobra rodó tras una pila de cajas, su arma escupiendo fuego mientras sus hombres se dispersaban buscando cobertura. Miguel derribó a uno con 2 disparos precisos antes de lanzarse tras un pilar de concreto. La operación controlada se había convertido en un caos ensordecedor en cuestión de segundos. «Tenemos al objetivo principal arrinconado en el sector este», gritó Rivera por radio, mientras fragmentos de concreto saltaban cerca de su cabeza por el impacto de las balas. Harfuch descendió rápidamente de su posición elevada, pistola en mano. «Mantengan la presión, no dejen que salga del perímetro». Fue entonces cuando el plan comenzó a desmoronarse. El estruendo de motores anunció la llegada de refuerzos no esperados. Por el monitor de la camioneta de vigilancia, Ana observó con horror 3 camionetas adicionales entrando al complejo industrial. «Tenemos compañía», advirtió por radio. 8 no, 10 hombres armados descendiendo, llevan uniformes policiales. Harfuch apretó la mandíbula. «Los corruptos de Salgado», murmuró, recordando al comandante identificado en la red de sobornos. La voz tensa de Miguel confirmó lo peor. «Nos están flanqueando por el sur. Fuego cruzado en 30 segundos». El contador, que había buscado refugio bajo una mesa de metal, miró a Harfuch con pánico. «Nunca mencionaste policías comprados. ¡Estamos muertos!». Una ráfaga de disparos destrozó las ventanas superiores, enviando una lluvia de cristales. 2 agentes encubiertos cayeron heridos. El perímetro de seguridad se estrechaba peligrosamente. «Rivera, necesito cobertura para llegar al panel eléctrico»,
ordenó Harfuch, evaluando rápidamente sus opciones. Ana activa el protocolo sombra. Protocolo sombra activado, confirmó Ana. En el exterior, todos los sistemas de comunicación del CJNG serían bloqueados, aislando a los atacantes de posibles instrucciones externas. Rivera y 2 agentes proporcionaron fuego de cobertura mientras Harfuch se deslizaba entre contenedores, avanzando hacia el panel eléctrico. Una bala rozó su brazo ya herido, arrancando un surco de carne. Ignorando el dolor, alcanzó la caja de fusibles y cortó la energía. El almacén quedó sumido en oscuridad total. Solo los fogonazos de las armas iluminaban intermitentemente la escena como relámpagos en una tormenta. «Visores nocturnos», susurró Harfuch. Su equipo estaba preparado. Los atacantes, no. La ventaja duró apenas unos minutos. Con precisión militar, los falsos policías lanzaron bengalas que inundaron el espacio de una luz fantasmal, neutralizando la ventaja táctica. «Nos tienen rodeados». La voz de Miguel sonaba tensa mientras disparaba contra las figuras que avanzaban metódicamente, cubriendo cada ángulo con experiencia profesional. Ana transmitió desde el exterior. «Tienen el edificio completamente cercado. Están usando tácticas de asalto coordinado». El Cobra gritó órdenes a sus hombres, reorganizando su ataque con sorprendente eficiencia. No era el comportamiento habitual de narcotraficantes, sino de fuerzas entrenadas. «Son exmilitares», confirmó Rivera reconociendo las formaciones. «Grupo táctico de élite». Acorralado tras una columna, con el brazo sangrando y su equipo en desventaja numérica, Harfuch evaluó fríamente la situación. La operación estaba comprometida. Cada minuto que pasaba disminuía sus posibilidades de supervivencia. «Rivera, activa el contingente de respaldo», ordenó finalmente. Era su última carta, una que esperaba no tener que jugar. «Señor, si los involucramos, todo quedará expuesto. Su posición, nuestra operación no oficial». «Lo sé», interrumpió Harfuch, mientras recargaba su arma con su último cargador. «Pero no perderé más hombres hoy». Una explosión sacudió el sector norte del almacén. El Cobra había decidido terminar el asedio con granadas. El tiempo se agotaba. «Todos los equipos reagrúpense en punto Omega», ordenó Harfuch, activando un dispositivo en su cinturón. «Tenemos 90 segundos». En la camioneta de vigilancia, Ana vio con ansiedad cómo la pantalla mostraba la cuenta regresiva. Lo que Harfuch había activado no era una simple estrategia de escape. Era una trampa dentro de la trampa. La noche se iluminó con el resplandor de las explosiones controladas que sacudieron el almacén. No eran bombas de fragmentación, sino dispositivos de desorientación estratégicamente colocados por Harfuch días antes. Mientras el humo inundaba el complejo, helicópteros militares emergieron sobre el horizonte urbano, sus potentes focos barriendo el perímetro. La verdadera trampa nunca había sido el almacén, sino el operativo en su totalidad. «Fase 2 iniciada», confirmó Harfuch desde el centro de mando móvil instalado en un camión blindado a 10 cuadras de distancia. Su brazo vendado apresuradamente goteaba sangre sobre los mapas digitales que mostraban 5 puntos rojos parpadeantes distribuidos por la ciudad. «Todos los equipos inicien asalto sincronizado». En su pantalla principal, transmisiones en vivo mostraban unidades tácticas convergiendo simultáneamente en múltiples objetivos. La mansión de Polanco, donde residía el Cobra, la oficina legal que servía como centro de lavado del cartel, el club nocturno que funcionaba como punto de distribución y el complejo policial donde el comandante Salgado coordinaba la protección del CJNG. «Objetivo 1 asegurado», reportó Miguel desde la mansión. Las imágenes mostraban sicarios siendo sometidos en el suelo de mármol, mientras equipos tácticos desmantelaban un centro de comunicaciones oculto en el sótano. Rivera dirigía personalmente el asalto al complejo policial, una misión particularmente delicada. «Comandante Salgado bajo custodia», informó. «Resistencia mínima. Están sorprendidos. La operación Espejo
Nunca había sido simplemente sobre el Cobra o un cargamento ficticio. Era una elaborada maniobra para identificar cada engranaje de la maquinaria del cartel en la capital, seguir cada conexión y desmantelar toda la estructura simultáneamente, mientras sus líderes estaban enfocados en la trampa del almacén. «Tenemos los servidores», anunció Ana desde el centro financiero. «Registros completos de sobornos, transferencias, toda la red de corrupción documentada». Harfuch observaba los monitores con expresión impasible, aunque una tormenta ardía tras sus ojos. Cada localización representaba meses de paciente recopilación de inteligencia, trabajo que había estado realizando mucho antes del atentado contra su vida. La bomba solo había acelerado sus planes. «¿Estado del objetivo principal?», preguntó, enfocándose en la pantalla que mostraba el regreso al almacén, donde unidades militares habían rodeado el edificio. «El Cobra está acorralado en el sector este, señor. Ha tomado rehenes». Harfuch se incorporó, ajustando su chaleco antibalas. «Voy personalmente». Cuando llegó al almacén, el caos inicial había sido contenido. Francotiradores en posición, negociadores intentando establecer comunicación. El Cobra se había atrincherado en una oficina con 2 rehenes, un agente herido y el contador. «Déjame hablar con él», ordenó Harfuch tomando el megáfono. «Rodríguez», llamó, usando el verdadero apellido de El Cobra. «Tu organización ha caído. En este momento estamos arrestando a todos tus lugartenientes, congelando tus cuentas y sellando tus rutas. Es el fin». La respuesta llegó en forma de disparos contra las ventanas blindadas. «¡Mentiras!», gritó El Cobra. «El cartel es más grande que cualquier operativo». «Mira las pantallas», respondió Harfuch, mientras un técnico proyectaba las imágenes de los arrestos simultáneos en la pared exterior. «Tu mansión, tus clubes, tus bodegas, tus contactos, todo está cayendo mientras hablamos». Dentro, El Cobra contemplaba con horror las imágenes. Su imperio desmoronándose ante sus ojos. «Tienes 30 segundos para liberar a los rehenes», continuó Harfuch, «o entraremos». El silencio que siguió pareció eterno. Finalmente, la puerta se entreabrió. El agente herido emergió primero, seguido por el contador, quien se desplomó exhausto contra la pared más cercana. El Cobra apareció último, su arma colgando inútilmente de su mano. «Vas a morir por esto», murmuró mientras los agentes lo esposaban. «El Mencho no perdona». Harfuch se acercó hasta quedar frente a frente con el hombre que había coordinado el intento de asesinarlo. «Tal vez», respondió con voz serena, «pero hoy tu cartel sangra». Mientras llevaban a El Cobra hacia un vehículo blindado, su teléfono encriptado vibró con mensajes de sus operativos en toda la ciudad. Todos decían lo mismo: «Infiltrados, traición, caemos». La noche que había comenzado como una trampa para Harfuch terminaba como el principio del fin para el CJNG en Ciudad Im de México. El precio había sido alto, agentes heridos, evidencia comprometida, líneas de legalidad cruzadas. Pero por primera vez desde el atentado, Harfuch sintió que la balanza se inclinaba hacia la justicia. «Preparen conferencia de prensa para mañana», ordenó mientras observaba el amanecer filtrándose entre los edificios. «Es hora de que la ciudad sepa la verdad». El zócalo de Ciudad de México palpitaba con la energía de miles de ciudadanos congregados bajo el sol de mediodía. Habían pasado 3 semanas desde los operativos coordinados que desmantelaron la estructura del CNG en la capital. Pantallas gigantes transmitían en vivo mientras Omar Harfuch, aún con el brazo en cabestrillo bajo su traje oscuro, avanzaba hacia el podio instalado frente al Palacio Nacional. «Nunca había visto algo así», murmuró Ana, observando desde Mindam un costado del escenario. «Vinieron por voluntad propia, no por convocatoria oficial». Rivera asintió, su mirada escaneando constantemente la multitud por posibles amenazas. «Es lo que sucede cuando la gente empieza a creer que el cambio es posible». Harfuch ajustó discretamente el auricular en su oído, donde Miguel confirmaba que los francotiradores de seguridad estaban en posición en las azoteas circundantes. Las amenazas del cartel no habían cesado.
3 intentos de asesinato frustrados en las últimas 2 semanas demostraban que la guerra continuaba. «Ciudadanos de México», comenzó Harfuch, su voz amplificada resonando por la plaza. «Hoy no celebramos una victoria definitiva, celebramos un primer paso». La multitud guardó silencio, absorta. Entre ellos estaban familias de víctimas del narcotráfico, comerciantes que habían sufrido extorsiones, policías honestos que por años habían sido marginados por negarse a la corrupción. El atentado contra mi vida no fue un ataque a una persona, sino a la idea de que podemos construir instituciones que sirvan al pueblo y no al crimen organizado. Desde su posición, Harfuch podía ver los edificios donde semanas atrás había estado atrapado en tiroteos, los hospitales donde fue atendido, las calles donde había sangrado. La ciudad portaba cicatrices como las suyas, visibles e invisibles. Hemos arrestado a 57 funcionarios corruptos, desmantelado 18 centros de operación del cartel, incautado armas, drogas y dinero. Pero nuestro enemigo más peligroso sigue siendo la resignación, la creencia de que nada puede cambiar. En primera fila, reconoció rostros de ciudadanos que habían comenzado a colaborar anónimamente con las autoridades, proporcionando información sobre actividades sospechosas en sus barrios. La pequeña red que había iniciado con 3 personas de confianza se expandía ahora como un sistema inmunológico, despertando en el organismo urbano. El CJNG y otros carteles se reorganizarán, intentarán recuperar territorio, vendrán con nuevas tácticas y amenazas, pero algo ha cambiado fundamentalmente. Harfuch hizo una pausa, su mirada recorriendo el mar de rostros que antes había visto dominados por el miedo y que ahora mostraban una determinación cautelosa. Ya no están solos, ya no operan en las sombras con impunidad. Una suave brisa recorrió la plaza, agitando las banderas mexicanas que muchos asistentes sostenían. En la distancia, campanas de la Catedral Metropolitana repicaban, no en celebración, sino como un recordatorio solemne del largo camino por recorrer. Este es solo el comienzo, concluyó Harfuch, su voz resonando con convicción inquebrantable. Y les prometo que mientras tenga aliento, esta lucha continuará. El aplauso que estalló fue ensordecedor, una catarsis colectiva largamente contenida. Mientras descendía del podio, Rivera se acercó discretamente. Interceptamos otra amenaza. El Mencho ha puesto precio a tu cabeza, 3 veces mayor que antes. Harfuch asintió sin sorpresa. ¿Y nuestro siguiente objetivo? Los análisis de Ana confirman actividad inusual en Ecatepec. Posiblemente están restableciendo rutas. Miguel se unió a ellos mientras atravesaban el cordón de seguridad hacia un vehículo blindado. El nuevo sistema de inteligencia ciudadana está funcionando. Recibimos 40 reportes verificables ayer. En el interior del vehículo, resguardados del tumulto exterior, Ana desplegó en su tablet un mapa de la ciudad con nuevos puntos de interés. ¿Cuál es el plan, jefe? Harfuch observó por la ventana polarizada las calles de la ciudad que había jurado proteger. Las mismas calles donde había estado a punto de morir y donde ahora renacía una esperanza frágil pero persistente. La explosión que pretendía intimidarlo había desencadenado una reacción que el cartel jamás anticipó. «Continuamos», respondió simplemente mientras el vehículo se alejaba del zócalo. Ellos eligieron convertir esto en algo personal cuando detonaron esa bomba. Ahora verán lo que significa cuando una ciudad entera decide que ya no vivirá. Con miedo, el vehículo avanzó por avenidas donde ciudadanos comunes comenzaban a reclamar espacios antes abandonados al crimen. Las cicatrices quedaban tanto en la ciudad como en Harfuch, pero ahora también había algo nuevo emergiendo entre las grietas. La determinación colectiva que, como él había aprendido, era más poderosa que cualquier cartel.